¿vale? Bueno, vamos a revisar un par de ejemplos o un par de experimentos que históricamente se dieron para medir la velocidad de la luz. Se empezó a plantear que la velocidad de la luz no era infinita, sino que era finita. Entonces se empezó a considerar experimentos para comprobarlo. Galileo Galilei fue uno de los primeros que hizo uno de esos experimentos. Llegó y construyó unos espejos de persiana que se pudieran abrir y cerrar. Y se ubicaron en torres distanciadas 10 kilómetros. Entonces, el chiste es que uno estaba en una torre de 10 kilómetros y el otro estaba mirando en qué momento abría la persiana para que se viera el destello del espejo. En el momento que viera el destello del espejo, él notaba a qué horas fue. Pero ustedes se habrán dado ya cuenta del problema que implicaba hacer ese experimento y que realmente no iban a obtener buenos resultados. ¿Por qué lo dirían ustedes? ¿Por qué creen que de pronto eso no arrojaba buenos resultados? Por la precisión de los datos. Por la precisión de los datos. ¿Dónde están las fuentes de error? En el tiempo en que se tarda de ver el destello. ¿Aló? ¿Se le fue a internet al profesor o a mí? A él. Ah, entonces se le fue a él. Ah, no. Bien. ¿Siguen ahí? Es que creo que le cayó el Quizás. internet al profe. Yo pensé que ya iba a acabar la clase. Venga, les digo esto. ¿Quién de ustedes es el que graba la clase? Creo que es Omar, creo que es Omar. No, pues yo también, es que a mí me acaban de vacunar, entonces la vacuna da sueño. Ah, no, eso sí. La semana pasada a mí también daba... La Moderna pega duro. No, yo me apliqué pura Pfizer, papá, pura Pfizer. La Moderna da miocarditis. Creo que es lo que dijeron. Bueno, ya parece que volvió el internet. Y volvió la luz. Bueno, entonces pues vamos a continuar porque me toca dejar el tema en la misma en la que los llevo los otros grupos para que no se me queden tan atrasados. ¿Ya ven la diapositiva? Sí. Bueno, de lo que estábamos empezando a hablar es sobre los experimentos que se realizaron para determinar la velocidad de la luz, ya habiendo considerado que podría tener velocidad limitada o velocidad finita. El primer experimento es el de Romer, vamos a suponer que se pronuncia así. El método de Romer consistió en lo siguiente. Resulta que el tipo era un desocupado de tiempo completo, o sea, era astrónomo. La pasaba mirando el cielo y contando estrellas. Y el man estaba mirando cómo se movía uno de los satélites de Júpiter alrededor del planeta. Entonces él en una temporada del año, él veía que el periodo
de el satélite alrededor de Júpiter era de aproximadamente 42.20 y tantas horas. 42 horas y algo más. O sea, es muy rápido. Considerando que Júpiter es un planeta demasiado grande y pues la órbita de ese satélite podría ser un poco más amplia, pues es una velocidad brutal, o sea, un periodo muy corto. Pero bueno, él simplemente estaba mirando cuánto demoraba ese satélite llamado Io alrededor de Júpiter. Entonces, lo hizo durante un tiempo prolongado y en diferentes épocas del año. Él encontró que cuando estaba cambiando de posición la Tierra con respecto a la distancia entre Júpiter y la Tierra, o mejor dicho, acá está el Sol, este es la Tierra, este es Júpiter. La primera vez que midió el periodo del satélite estaba acá. En otra época del año cambió acá y midió de nuevo el periodo del satélite alrededor de Júpiter y se dio cuenta que cambió, duraba más. Y resulta que 6 meses después volvió a hacer la medición del periodo y aumentó otro poco. Entonces él se puso a plantearse, bueno, ¿qué sería más lógico? Que el tiempo del periodo del satélite alrededor de Júpiter aumente o cambie, o que de pronto a mí la información me esté tardando en llegar. ¿Qué creen ustedes? Andrés. Profe, como se habla del periodo, es el periodo de rotación, ¿sí? Sí, el periodo lo que demora en darle el satélite la vuelta a Júpiter. Ese es el periodo. Ah, ok, listo. Es de 42 horas. Sino que en diferentes épocas del año, que es mientras la Tierra le da vuelta al Sol, se dio cuenta que ese periodo cambiaba. Pero si ustedes analizan de qué puede depender el periodo de circulación de un satélite alrededor de un planeta, ¿de qué depende? De la fuerza gravitatoria que ejerce sobre él. Sí, puede depender de la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta sobre el satélite, pero eso no va a depender de donde yo me pare a medirlo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí se entiende eso, no? ¿Cómo? Que no depende de donde yo me pare a medirlo. O sea, si yo veo que el satélite le está dando vueltas a Júpiter y demora determinado tiempo y me paro en otro punto diferente y lo mido, no debería cambiar. Ah, no, sí. Porque eso no depende de eso. Sí, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, eso fue lo que él hizo como conclusión, o sacó como conclusión, dijo, eso no debería de pasar. Entonces, él lo que hizo fue como cuestionarse sobre la velocidad a la que le llegaba a él la información. Nosotros percibimos la realidad a través de la visión y es uno de los sentidos a los que más fiabilidad le damos. Por eso tenemos el dicho de ver para creer. Pero realmente eso no es así, más adelante los voy a mostrar. Entonces, el tipo dijo, bueno, a mí me está demorando entonces la información en llegar. Eso va en la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz le está tomando tiempo llegarme a mí. Y él calculó esa diferencia en el tiempo, junto con las distancias que se pueden marcar acá, ahorita en un video queda más claro, e hizo una estimación de 2.3 por 10 a la 8 metros sobre segundo para la velocidad de la luz. Y es una velocidad absurdamente aproximada a la real, teniendo en cuenta que lo hizo simplemente calculando el periodo de un satélite alrededor de un planeta. O sea, eso es jodido, es como usted medir distancias con el pulgar, colocar el pulgar así, medir distancias, o sea, muy berraco, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces el tipo dio esa aproximación de la velocidad de la luz y es muy próxima, está al menos en el mismo orden. El otro método es el método de Fizeau. El método de Fizeau consistía en lo siguiente: disparar un rayo de luz que llegara y recorriera la distancia entre esta rueda y este espejo, que se llama D, que fuera hasta el espejo y rebotara y volviera. ¿Listo? Cuando usted colocara esta rueda dentada a rodar, dependiendo de qué frecuencia angular o qué velocidad angular tuviera, se podía dar el caso en el que el rayo pasara por uno de los dientecitos, fuera al espejo, y para cuando volviera, ya estuviera uno de los dientes atravesado en el camino por el que tenía que regresar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí. Entonces, si la velocidad de la rueda, la velocidad angular era suficientemente alta, alcanzaba a obstruir el regreso del rayo que rebotó en el espejo.
y eso se evidenciaba en un cambio de la frecuencia de la percepción del rayo. Entonces vamos a colocar un video para que quede un poco más claro. Con este método, Fizeau logró conseguir una estimación de la velocidad de la luz de 3.1 por 10 a la 8 metros por segundo. Es una sobreestimación, pero como tal también es muy buena. O sea, no se equivocó sino 0 por 0.1. Incluso está más cercana que la otra. Sí, está más cercana. Y que son un experimento, o sea, un montaje experimental bastante simple. Eso lo montó, creo que la distancia de valía como que 50 metros nada más. Y la rueda dentada pues tenía ciertas dimensiones también y tenía que ponerla a dar vueltas. Es muy sencillo, o sea, más sencilla que la de los satélites, creo yo. Este es el video, vamos a reproducirlo, aquí se ve mejor cómo era el tema. A ver si se le da la gana de reproducir. Está en inglés, así que yo se los voy a narrar. Aquí les van a mostrar el mismo montaje que les estaba tratando de explicar, simplemente que es animado y pues se puede voltear de varias perspectivas y se puede observar mejor en la cuestión. Vamos a ver si se adelanta. Ah, sí se puede adelantar. Ahí está. Esa es la rueda dentada, ¿listo? Esa rueda dentada lo que está es dando vueltas y tiene pues sus dientecitos ahí para el tema. Ese de ahí va a ser las funciones del rayo láser, ¿listo? Entonces ese va a ser como un rayo láser que va a llegar a un divisor de haz, que es un material que es capaz de dejar pasar la luz en una dirección y reflejarla en la otra. Ahorita van a ver cómo. Ese es el divisor de haz. Para cuando el rayo pase, el divisor de haz va a pasar por uno de los dientecitos de la rueda y va a llegar al espejo, se va a reflejar. Este es el espejo. Eso es básicamente lo que tenía que hacer. Entonces, ahí va el rayo láser, atraviesa el divisor de haz y pues en esa dirección no lo divide, simplemente lo deja pasar. Entonces el rayo pasa a través de uno de los dientes, vamos a trazarlo aquí un poquitico, a través de uno de los dientes de la rueda, llega hasta el espejo y en teoría el rayo se refleja por el mismo camino por el que venía. Ahí se pinta un poquito más separado pues para que se identifique cuál era el de ida y cuál era el de vuelta. Para cuando llega el divisor de haz, llega y rebota, ahí sí se refleja, hasta un medidor o alguien que está observando. Cuando la rueda empieza a dar vueltas, des en cuenta que va a haber un momento en el que el rayo que rebota en el espejo no logra regresar al observador. Y eso se evidencia en una ausencia de luz. ¿Listo? Y eso pues también tiene cierta frecuencia, esa frecuencia de medición con la frecuencia de la rueda, más las distancias entre el espejo y la rueda, todo eso. De manera muy sencilla se puede conseguir también el cálculo de la velocidad de la luz. Realmente los cálculos no son difíciles. No los incluí porque, ay, ¿para qué? Entonces simplemente los coloqué acá, como para muestra. Fíjense que ese trozo de rayo va al espejo y para cuando regresa, se obstruye por la rueda. Ese es el chiste. Entonces, lo que se va a verificar es que hay ausencia de luz para ese punto. Teniendo las dimensiones de los dientes, los caminos del rayo y todo eso, se hace la estimación de la velocidad. Y de esa manera fue que se obtuvo. ¿Sí me hice entender con el video? Profe, ¿y cómo sabían que era el diente inmediatamente anterior por donde entró la luz y no era otro diente? Buen punto. Creo que es porque la primera vez en la que usted observa que hace falta ese rayo que se tenía que llegar después de la reflexión, con eso ya conseguían mira, ahí está. Con eso conseguían ya la velocidad a la que coincidía que fuera el diente inmediatamente posterior. Entonces, el número de dientes de la rueda era de 720. La velocidad de giro, de la velocidad angular, es de 13 revoluciones por segundo. Entonces, le tomaba un tiempo a la rotación completa de 1 sobre 13 segundos. Ahí lo están explicando. Entonces, ese sería como identificando el tiempo para el cual había la primera ausencia de luz en el medidor. Esa sería. Entonces el tiempo para mover los dientes una distancia tanto, ahí daba la distancia del tiempo. Ay, mira, en el video estaban los cálculos. Aunque pues ahorita vamos a ponernos a revisarlos, no da el tiempo. Ay, no era de 50 metros, este lo hicieron con 8000 metros. Bueno, sí, tenían que ser un poquito más
grande la distancia. Yo donde saqué la distancia de 50 metros, ¿dónde vi eso? Bueno, ahí se consiguió. El tiempo en el que le toma a la luz viajar son 1600 metros sobre la velocidad de la luz. Si tenían el tiempo en el que se obstruía con el diente, bueno, ahí están los cálculos. No nos vamos a quedar mucho ahí. Profe, ¿y eso es un ensayo de laboratorio? Sí, esa es O una sea, prueba para de buscar un laboratorio. espejo a 8 kilómetros. Sí, ¿Qué nivel? sí, actualmente, bueno, en ese entonces esto ya fue hace ratico, pues a pesar de que parezca una distancia muy grande, como tal, es algo que se puede hacer, ¿sí? O sea, algo que usted puede conseguir montar, ¿vale? Si tiene usted un rayo láser, el rayo láser tiene la ventaja de que en muchas distancias puede viajar sin necesidad de que se disperse tanto por el ambiente. Entonces puede servir de esa manera. Otra cosa, profe. Eso también se hizo de noche, ¿verdad? Creo que sería lo más viable, hacerlo por ahí de noche. Vamos a ver otro video para explicar el primero, el de Romer. La velocidad de la luz fue una de aquellas cosas que durante mucho tiempo se creyó que era infinita y que era difícilmente de calcular. Inclusive Galileo Galilei dio cuenta de que no fue capaz de calcular la velocidad de la luz con los métodos terrenales que en la época existían. Fue solo un hombre llamado Adam Reamer en 1676 que, siendo astrónomo, obtuvo lo siguiente. Aquí está el Sol y está la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Resulta que en algún mes del año, supongamos que enero, que aquí está el planeta Tierra y aquí está Júpiter, es decir, que cuando la Tierra se encontraba justamente en la mitad entre el Sol y Júpiter, calculaba el periodo de una luna de Júpiter llamada Io, lo cual tenía un periodo de rotación de 42 horas y 27 minutos. Pero él se dio cuenta que después de 6 meses, cuando el planeta se encontraba al otro extremo, la luna Io tenía un periodo de rotación mayor, y él se preguntaba, pero ¿cómo es posible que el periodo es mayor cuando se aleja la Tierra de Júpiter y menor cuando la Tierra está más cerca? ¿Por qué estos 22 minutos de diferencia de tiempo? Fue allí cuando se le ocurrió una idea. Él supuso que la luz se demoraba en llegar, ya que habría demasiada distancia, y por esto llegaba con un retraso de 22 minutos. Entonces, en base a esto, él pudo calcular la velocidad de la luz, ya que si nos damos cuenta, esta distancia la llamamos X y sería 2 veces la distancia que hay de la Tierra al Sol, que ya se había calculado que era de 141.210.000 kilómetros aproximadamente. Y el tiempo que se tardaba la luz en llegar, pues eran exactamente esos 22 minutos. Sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y de esta forma Alan Remer calculó aproximadamente una velocidad de 214.000 kilómetros por segundo, lo cual demostró por primera vez que la luz tenía una velocidad y que no era infinita como muchos creían en aquel tiempo. Suscríbase a mi canal. Listo. Entonces vea que el cálculo para este caso era todavía más sencillo, y pues que, como lo mostró Romer, tuvo una aproximación bastante buena. Bueno, vamos a revisar lo que es la aproximación del rayo para óptica geométrica. Esta es la consideración que vamos a tener nosotros para cuando estemos revisando y estemos estudiando la parte de óptica geométrica precisamente. Se trata de tomar una fuente de luz. La fuente de luz emite frentes de onda que son esféricos. El rayo, o la aproximación de rayo, es ese vector que uno traza perpendicular a los frentes de onda y que apunta en la dirección en la que viaja la onda. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces son estos rayos que salen desde la fuente, van apuntando en la dirección en la que viajan. Esos rayos nos van a servir a nosotros para poder describir el comportamiento de la luz viajando en el espacio e interaccionando con algunos objetos, mientras estos objetos sean mucho más grandes que la longitud de onda. También esta aproximación me va a permitir a mí decir que si una fuente de luz emite radiación que incide sobre un cuerpo cualquiera
lo que es los efectos de borde se van a ignorar. Los efectos de borde resulta que se evidencia, por ejemplo, cuando usted está en un día que hace sol y usted ve la sombra. Si usted acerca su mano un poco más al suelo, va a ver que la sombra es un poco más definida. ¿Sí lo han hecho? ¿Sí lo han hecho? Nada. Sí, señor, sí lo he hecho. Ah, bueno, listo. Resulta que esa difuminación en la sombra se da por un efecto de bordes. La luz interacciona con los bordes de los objetos y pues se difumina, cambia de dirección. Para cuando hacemos la aproximación de rayo, despreciamos ese efecto. Por lo que las sombras son perfectas y todas bonitas. Un frente de onda plano es ese frente de onda en el que consideramos que todos los estados de vibración de la radiación son iguales. Y el rayo es perpendicular a esos frentes de onda. Si son frentes de onda plano, los rayos son todos paralelos, así como están acá. Bueno, la radiación, para cuando interacciona con objetos que son más grandes que la longitud de onda, por ejemplo esta ranura, lo que va a suceder es que llega la radiación de esta parte y se corta por el objeto y pasa sin ningún problema. Si la ranura es del orden de la longitud de onda, resulta que ya se presenta dispersión. La interacción de la radiación con esta ranura da efecto de bordes y eso hace que los frentes de onda de ser planos cambian a ser circulares. ¿Sí me hago entender? Y si es mucho más pequeño, es que la longitud de onda, el efecto es mayor, se ve más evidente. ¿Sí se entiende esto de acá? Sí, señor. La condición es que la ranura sea del orden de la longitud de onda o más pequeño. Si es más grande, pues no va a tener mayor inferencia y va a pasar lo que pasa acá. Y la aproximación de rayos sigue valiendo. Este de acá ya es un efecto de onda. Las ondas son las que sufren esto y a la luz le pasa. Si ustedes han visto alguna vez pasar la luz blanca, la luz del sol, a través de una ranura muy pequeñita, se habrán dado cuenta de que no va a aparecer exactamente el puntico como aparece en el techo, o bueno, como aparece por donde esté pasando, sino que va a aparecer más grande, disperso, o va a aparecer inclusive de colores. La del láser, la del láser, la del láser para considerar los rayos, resulta que el láser está constituido por una luz que tiene una longitud de onda en un rango muy pequeño de frecuencia. O sea, son monocromáticas, tienen un valor de frecuencia en un rango muy pequeño que se puede precisar que es casi de un solo valor. La luz blanca tiene muchísimas frecuencias, es policromática, tiene muchísimos colores. Para cuando decimos que un láser es monocromático, tiene un solo color. Por ejemplo, un láser rojo. La longitud de onda del láser rojo, si no me equivoco con el bendito número, es como de 650 nanómetros, creo. Y eso pues tiene una frecuencia. Y se trata de que esa luz tenga un ancho de banda muy pequeño, para que sea muy fino y pues no tenga tantos efectos. Pero esto que estamos diciendo acá también aplica para ese tipo de luz, para el láser o para la luz blanca. ¿Sí me doy a entender? Bueno. Los tipos de reflexión que se dan para cuando consideramos la radiación, cuando incide sobre superficies, son dos, básicamente. Una se llama reflexión especular, y es para cuando los rayos de luz inciden sobre la superficie y rebotan o se reflejan de igual manera. Eso sucede para cuando la superficie es totalmente lisa, no tiene rugosidades y pues pasa igual que como en un espejo. Incide y se refleja, así de simple. Se llama reflexión especular. Bueno, en el caso contrario tenemos la luz incidiendo sobre una superficie rugosa, irregular, que puede ser por ejemplo el piso, un piso de cemento. La luz llega e incide y pues como se refleja en tantas direcciones, se difumina o se vuelve difusa. Esa se llama reflexión difusa. Entonces los ángulos con los que se reflejan los rayos son aleatorios, a lo random, a lo maldita sea.
y se ve algo como lo que está acá. ¿Vale? De manera empírica se estableció la ley de reflexión. De manera empírica quiere decir que se puede comprobar en un laboratorio, en la casa. Usted compra un láser, se lo apunta a un espejo y si traza una línea que es perpendicular al espejo, que se llama línea normal, va a observar que el ángulo de incidencia con respecto a esa línea es exactamente igual al rayo reflejado, al ángulo del rayo reflejado. Esa es la ley de reflexión. El ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo de reflexión con respecto a la línea normal a la superficie. Línea normal significa perpendicular. ¿Me hice entender? Sí, señor. Listo. Vamos a hacer este ejercicio teniendo en cuenta la ley de reflexión. Dice, dos espejos forman un ángulo de 120 grados entre sí. Es este ángulo de acá. ¿Cómo se ilustra? Un rayo incide sobre el espejo M1. Este es M1. Con un ángulo de 65 grados con la normal. Esta es la normal al espejo. Este es el rayo incidente y acá está el ángulo de incidencia. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Encuentra la dirección del rayo después de que se refleja en el espejo M2. Entonces, vamos a acercarlo acá un poquito más. Ustedes se dan cuenta, acá, el rayo llega y rebota sobre M1, va en esta dirección y rebota sobre M2, que es el espejo 2, y sale con este ángulo. Me están preguntando por este ángulo. Este ángulo yo lo puedo conseguir si consigo el ángulo de incidencia. Este ángulo de incidencia es exactamente igual. Estos dos son iguales. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ujú. Sí, profe. Para calcular este ángulo de incidencia sobre M2, yo puedo calcular el ángulo gamma, porque resulta que si sumo gamma con este ángulo de incidencia, me tiene que dar 90, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ahora, para conseguir gamma, yo tengo este ángulo de 120 grados y este delta. Yo puedo solucionar para esos tres sabiendo que sumando delta más gamma más 120 me tiene que dar 180 grados, ¿cierto que sí? Profe. Eso se da porque esto de acá es un triángulo. La suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Entonces, debo conseguir el valor de delta. Para conseguir el valor de delta, yo conozco este ángulo, que es los mismos 65 grados por ley de reflexión con los que incidió. El ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo reflejado. Significa que conozco estos 65 grados. Para conseguir delta, simplemente le resto al ángulo recto 65 y tengo delta. Teniendo delta y estos 120, consigo gamma. Teniendo gamma, consigo a este y luego consigo este. ¿Me hice entender? Sí, señor. Eso se consigue en ese orden del siguiente modo. Delta, que es este que está aquí, es igual a 90 grados, que es el ángulo recto, menos los 65 del ángulo de reflexión del primer espejo. Eso da 25 grados. Esos 25 grados yo los voy a utilizar para calcular gamma. Gamma más delta más 120 tiene que dar 180. 180 menos los 25 de delta menos los 120 me dice que gamma vale 35 grados. ¿Listo? Luego, si tengo gamma, yo tomo los 90 grados que forma con el ángulo recto del espejo, menos gamma, que son 35 grados, y eso me da el ángulo de incidencia de 55 grados. Y el ángulo con el que se refleja es exactamente ese mismo, por ley de reflexión. Por tanto, ya así se obtiene el ángulo con el que se reflejó. ¿Sí quedó claro el ejercicio? Señor profe. Sí, profe. ¿Tienen dudas al Bueno, respecto no. mientras? Bueno, señores, vamos a dejar la clase de acá hasta, de hoy hasta acá, porque el tema que sigue yo no lo alcanzo a completar, entonces para dejarlo así como a medias no aguanta. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Eso, profesor. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, colegas. Hasta luego.